Pero, ¿qué habrá pasado aquí? Recuerdo este lugar con plantas y árboles y todo hermoso. ¿Cómo es posible que existan personas que puedan destruir la naturaleza? ¿Te imaginas qué pasaría si no tuviésemos flora ni fauna? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pedens Serrano. Continuamos nuestro aprendizaje en el mundo fantástico de las ciencias de la naturaleza y esta vez seguiremos conversando sobre los ecosistemas, ya que vimos los principios de conservación para mantenerlos. Y también vimos cómo afectan las densidades y las migraciones al funcionamiento de los mismos. Hoy veremos qué sucede cuando las cosas se salen de control en los ecosistemas y cómo influye la contaminación en estos. Quédate con nosotros el día de hoy. Como ya sabemos, los ecosistemas son dinámicos. Esto significa que los ecosistemas cambian con el tiempo. Algunos bosques pueden estar ubicados donde hace millones de años estaba cubierto por el océano. En otro bosque, una tormenta de relámpagos pudo haber producido un incendio y haber acabado con gran parte de la vida vegetal. O el bosque pudo haber sido talado para la agricultura y luego abandonado, lo que tal vez permita que vuelva con el tiempo a crecer vegetación. Durante las glaciaciones, los glaciares cubrieron las áreas donde hoy existen selvas tropicales. Tanto las fuerzas naturales como las acciones humanas causan que los ecosistemas cambien. Si hay un gran cambio en un ecosistema producido por las fuerzas naturales o acciones humanas, las plantas y los animales que viven ahí podrían ser destruidos o forzados a dejar el ecosistema. Con el tiempo se desarrollará una comunidad nueva y luego esa comunidad puede ser reemplazada por otra. Puedes ver varios cambios de la composición de las plantas y los animales de una comunidad con el tiempo. Durante varias clases conversando sobre los ecosistemas, su importancia, las dinámicas que suceden en los mismos y las reglas bajo las cuales se rigen, su clasificación y la importancia de cuidar la sostenibilidad. Hoy conversaremos un poco sobre la sucesión ecológica. Quizás hayas escuchado este término antes, quizás no, pero aclaremos de todos modos. Sucesión ecológica. ¿Alguna vez has visto un paisaje con una comunidad diversa y compleja de animales y plantas, como un bosque, y te has preguntado cómo llegó a existir? En algún momento, ese terreno debió ser roca deshabitada. Sin embargo, hoy es una rica comunidad ecológica que consta de poblaciones de distintas especies que viven juntas e interactúan entre sí. Es muy probable que eso no se diera de la noche a la mañana. A los ecologistas les interesa mucho comprender cómo se forman las comunidades y cómo cambian con el tiempo. De hecho, han pasado mucho tiempo observando cómo surgen las comunidades complejas, como los bosques, a partir de un terreno deshabitado o roca desnuda. Por ejemplo, estudian lugares donde hubo erupciones volcánicas, regresión de glaciares o incendios que vaciaron el terreno o expusieron la roca. Esta serie de cambios se conoce como sucesión ecológica. Una sucesión ecológica o sucesión natural es la sustitución natural de los taxones que integran un ecosistema por otro, como producto de su propia dinámica interna. El término alude a la evolución del ecosistema, a su aspecto esencial en la sustitución, a lo largo del tiempo, de unas especies por otras. Dada la situación de que el hombre ha incidido tanto en los impactos ambientales de forma negativa para la naturaleza, es posible pensar que fenómenos ecológicos que se dan en la naturaleza son ocasionados directamente por él. Pues existen eventos en la naturaleza, aunque tan lentos que solo son percibidos con el paso de los tiempos y en los cuales realmente no interviene la mano del hombre. Y estos, como vimos, van sucediendo a través del tiempo, aunque pocas veces podamos notarlo. Quizás el sector donde vives ha cambiado mucho desde que llegaste. Todo por acción de casas nuevas, negocios o modificaciones a las casas existentes. Esto modifica la vegetación de la zona, pero no es una sucesión ecológica, porque los cambios están siendo realizados por el hombre. En cambio, si una comunidad biótica va cediendo poco a poco el terreno a otro,
esta quizás a otra y así sucesivamente. ¿Sabes qué nombre recibe este fenómeno? Este fenómeno de transición ordenada de una comunidad biótica a otra y en la cual no interviene la mano del hombre, recibe el nombre de sucesión ecológica natural. ¿Te has preguntado por qué sucede este fenómeno? Es muy sencillo. Esto sucede debido a que el crecimiento de la comunidad va modificando poco a poco el ambiente, de modo que se vuelve más favorable para otro grupo de especies y menos favorable para los inquilinos originales, como la vegetación de tu sector que mencionamos previamente. Y quizás te preguntes, ¿continúa continuamente produciéndose este fenómeno en la misma comunidad biótica? Pues no necesariamente, ya que hay un momento en que esa comunidad alcanza un estado de equilibrio climático entre todas las especies y su medio físico, formando lo que se conoce como ecosistema clímax. Es importante destacar que esta movilidad de una comunidad a otra tiene su propia clasificación y es lo que se conoce como sucesión ecológica, que se divide en sucesión primaria. Si un área determinada nunca había sido ocupada por ninguna otra comunidad de especies, es decir, los suelos en los que no ha existido vida aún, la sucesión primaria puede ocurrir en un suelo nuevo, creado por el flujo de lava que se enfrió y endureció o un glaciar que retrocedió, ya que el resultado de estos procesos es suelo completamente nuevo. Primero se debe crear tierra fértil. ¿Pero cómo se crea la tierra fértil? La sucesión primaria siempre comienza con una especie pionera. Esta es la primera especie que vive en el hábitat. Si se va a desarrollar vidas en las rocas infértiles, que es el típico de tierra nueva, la especie pionera siempre será un organismo como un líquen. Un líquen es un organismo formado por dos especies. El líquen es el resultado de una relación simbiótica entre un hongo y una alga o cianobacterias. El líquen es capaz de florecer tanto como el hongo y el alga o la bacteria de la relación. El hongo es capaz de absorber todos los minerales y nutrientes de la roca, mientras que el alga provee al hongo con azúcares a través de la fotosíntesis. Debido a que los líquenes pueden fotosintetizar sin depender de tierra fértil, pueden vivir en entornos que otros organismos no pueden. Mientras el líquen crece, este rompe la roca, que es el primer paso para la formación de tierra fértil. Sucesión secundaria. Es cuando una zona ha sido afectada, por ejemplo, un fuego de forma artificial y luego abandonada. El ecosistema que los rodea lo va invadiendo lentamente por etapas. A pesar de que el área en un principio se verá devastada, las semillas que ya están bajo tierra están esperando una oportunidad para crecer. Al igual que en la sucesión primaria, el bosque quemado pasará por una serie de comunidades, comenzando con hierbas pequeñas, luego arbustos y por último, árboles grandes. Sucesión acuática. Además de la sucesión primaria y secundaria, explicada anteriormente, los expertos hablan de la sucesión acuática. Esta se puede observar cuando los lagos, ríos, charcas, entre otros, se van adueñando de los espacios correspondientes al ecosistema terrestre que lo rodea. Esta última, la sucesión acuática, confirma la frase de lo que es del río, vuelve al río, en alusión a las zonas tomadas por las crecidas de los ríos y que las comunidades han tomado como suyas, generando esto un descontrol de dicho ecosistema. Son innumerables los factores que pudiesen incidir en los cambios de los ecosistemas, pero el principal de ellos es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental se debe a las sustancias y partículas químicas liberadas en el aire, principalmente por acciones humanas. Esta contaminación afecta ecosistemas completos alrededor del mundo. La contaminación también puede causar muchos problemas a la salud humana y también puede causar la muerte. La contaminación atmosférica puede ser tanto externa como interna. La contaminación es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno afecta al equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema al que afecten. Cuando hablamos de entorno, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una contaminación del espacio natural.
lo que da lugar a consecuencias devastadoras sobre él. Hablemos sobre los tipos de contaminación. Dependiendo del ambiente en el cual se produzca la alteración de las condiciones normales, habrá diferentes tipos de contaminación, entre las cuales podemos citar contaminación del agua o contaminación hídrica, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación visual y contaminación acústica. Contaminación del agua o contaminación hídrica. Esta consiste en la alteración del agua con sustancias no apropiadas, como vertidos de aguas residuales, la ganadería, agricultura, y los agentes contaminantes del agua pueden ser físicos, químicos o biológicos. Contaminantes químicos. Proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos derivados de petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. Agentes físicos. Provienen de las acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Contaminantes biológicos. Provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como son los excrementos, el serrín de la industria forestal, el papel, los pesticidas de las fábricas y los desagües. Contaminación del aire. El aire se encuentra en todo nuestro alrededor, por lo tanto es esencial para la vida. En ocasiones, los seres humanos podemos contaminar el aire. Por ejemplo, la liberación de humo y polvo de las fábricas y los autos causan contaminación atmosférica o del aire. La contaminación del aire se debe a las sustancias y partículas químicas liberadas en el aire principalmente por acciones humanas. Esta contaminación afecta ecosistemas completos alrededor del mundo. Esta también causa muchos problemas a la salud humana y puede incluso causar la muerte. La contaminación atmosférica puede ser tanto externa como interna. Uno de los principales efectos de la contaminación ambiental a través del aire se encuentra en la alteración del efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases naturales, que son gases que retienen de forma de calor gran parte de los rayos del sol, que atraviesan la atmósfera. Cuando estos gases aumentan y se rompe el equilibrio natural. Las temperaturas suben y se produce el llamado calentamiento global, causante del cambio climático. Las principales fuentes de producción de gases contaminantes son la extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo, de carbón y de gas, la combustión de combustibles por el transporte, es decir, gasoil y gasolina, el proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola, ganadera, la actividad microbiana de aguas hervidas y la combustión de bosques tropicales. Contaminación del suelo. Es la presencia de sustancias que afectan negativamente las características y propiedades del suelo, provocando así un desequilibrio físico, químico y biológico que afectan a los seres vivos y a su entorno natural. El suelo puede ser contaminado a través del aire o del agua, los cuales pueden introducir agentes contaminantes al mismo. Algunos ejemplos de contaminantes del suelo son almacenamientos subterráneos. Estos contienen líquidos y gases derivados del petróleo que entran en contacto con la tierra a través de las filtraciones de los conductos. Pesticidas. Esta es la principal causa de contaminación del suelo por la gran cantidad de químicos que contienen y que la tierra absorbe hasta llegar al agua subterránea. Residuos urbanos. Basura doméstica y comercial que no es tratada de manera adecuada para evitar su negativo impacto ambiental. Aquellos desechos que no se descomponen permanecen cientos de años en la tierra y en el agua. Residuos industriales. Pesticidas, líquidos químicos y restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil, papelera, alimentaria y petrolera. La minería. El trabajo de una mina genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema. Ejemplo de ello son cientos de cambios en la morfología del terreno o la contaminación del aire y del suelo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener para los seres vivos la contaminación del suelo? Como resultado de un suelo contaminado podemos tener: número 1, disminución de la fertilidad de ese suelo; número 2, aumento de la erosión, entre otros; número 3, desplazamiento de las poblaciones; número 4, contaminación del agua y el aire; número 5, desaparición de especies; y número 6, calentamiento global. Por otro lado, tenemos la contaminación visual.
Se conoce como contaminación visual a la modificación del entorno como producto de la existencia de elementos cuya presencia impide o dificulta la visibilidad. Dentro de las consecuencias de la contaminación visual, puede primero producir estrés, lo cual es perjudicial para la salud. Entre algunos problemas de contaminación visual que son evidentes, tenemos, por ejemplo, la proliferación de carteles publicitarios en las calles, carreteras y vías públicas. Contaminación acústica o sonora. Es aquella producida como consecuencia de alteraciones causadas por el exceso de ruidos que sobrepasan los niveles sonoros naturales del medio ambiente. Estos sonidos pueden ser provocados por actividades humanas, tales como son la industria, la construcción, el comercio, la aeronavegación y el entretenimiento. Dentro de las consecuencias, el sonido se mide en decibeles y los límites sanos son 65 decibeles en el día y 55 decibeles en la noche. Cuando el sonido pasa de esos niveles se considera ruido y es muy dañino para la salud. Después de la contaminación atmosférica, la sonora es la segunda en importancia a la hora de medir los daños que causan a nuestra salud. Este tipo de contaminación pueden provocar problemas como son auditivos, como la incapacidad de escuchar sonidos en bajos decibeles, pitillos en los oídos hasta sordera total. Trae trastornos del sueño, ansiedad, violencia por causa de estrés, insomnio, problemas mentales, frecuencia cardíaca alta, presión arterial elevada, falta de atención. Estudios demuestran que la gran cantidad de casos, como son cardiopatías isquémicas, están relacionadas con el ruido. En las mujeres embarazadas puede crear trastornos al feto. Este ruido provoca migraciones de animales que huyen debido a que el ruido los hace sentir amenazados. El ruido, paradójicamente, es una amenaza silenciosa a la que debemos prestar mucha atención por el grave daño que causa. Interesante información la que hemos compartido. Ahora nos gustaría saber si existe algún problema de contaminación en tu comunidad. Me imagino que sí, pero ¿cómo podemos contribuir a conservar el ambiente natural y reducir los riesgos de contaminación? Es bien sencillo. Lo primero que debemos hacer es comenzar por las 3 R's, que significa reducir, reusar y reciclar. Número 2, sembrando y cuidando los árboles. Número 3, controlando el uso de pesticidas y aerosoles. Número 4, no arrojando desechos sólidos en las calles ni en lugares inapropiados como son los ríos, playas, lagunas, charcas, entre otros. Número 5, evitando hacer ruidos fuera de los parámetros normales. Y número 6, cuidar el agua y las áreas verdes. Pero antes de terminar, me gustaría saber un poco más de las 3 R's. La situación actual de nuestro planeta es muy delicada. A medida que las actividades humanas crecen y las necesidades materiales se hacen más complejas, aumenta nuestro impacto en el ambiente y los recursos naturales. Todo esto ha traído como consecuencia que se rompan los equilibrios imprescindibles para la continuidad de la vida en la Tierra. La degradación de los ecosistemas, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales son problemáticas que afectan a todo el planeta y a todo ser vivo que lo habita, incluyendo a los humanos. Sin duda, es nuestra responsabilidad detener o al menos disminuir el deterioro ambiental. Los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios son imprescindibles para conseguir un planeta más saludable y que las generaciones actuales y venideras disfruten de los recursos en armonía con el resto de los seres vivos. La regla de las 3 R's, también conocida como las 3 R's de la ecología o simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo. Durante la cumbre del G8 en junio del 2004, el primer ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la iniciativa y explicó que esta busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril del 2005, se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que los representantes de más de 20 países discutieron formas en que se podrían implementar de manera internacional acciones relacionadas a las 3 R's. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de los residuos que se producen todos los días en nuestro hogar o en la industria.
buscando ser más sustentables con el ambiente y reducir el volumen de basura generada. Vamos entonces a reducir, reciclar, reutilizar. Reducir. Se refiere principalmente a consumir menos. Evitar comprar objetos nuevos o de moda que seguramente terminarán en la basura y por lo tanto contaminando. También se refiere a disminuir nuestro gasto de agua y energía, ya que las fuentes actuales son altamente contaminantes. De este modo, agotaremos menos recursos, generaremos menos contaminación y basura y, desde luego, ganaremos en calidad de vida. Si viajamos más en el transporte público o en bicicleta, usamos baterías recargables, apagamos las luces y desconectamos los aparatos eléctricos cuando no lo estamos utilizando, estaremos contribuyendo al ahorro energético. Reciclar. Se trata de rescatar un material que ya no sirve para nada, comúnmente llamado basura, y convertirlo en un producto nuevo. Es una forma en la que se reincorpora la materia prima al ciclo de los materiales para crear nuevas cosas sin necesidad de gastos energéticos y sin aumentar el volumen de residuos. El reciclaje ha de volverse un hábito para poder conseguir un equilibrio entre lo que se produce, lo que se consume y lo que se desecha, intentando siempre generar la menor cantidad posible de basura. Reciclar vidrio, materia orgánica, llantas o plásticos son algunos ejemplos. Reutilizar. Es necesario utilizar al máximo las cosas que ya tenemos, sin necesidad de tirarlas o destruirlas. Es decir, alargar la vida de cada producto. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, ya sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso y de este modo evitar comprar cosas nuevas, sobre todo aquellas que están hechas de materiales contaminantes como el plástico o unicel. Edilberto, ¿qué haces con todo eso? Pues estoy aprendiendo a usar las 3 R's para ayudar a disminuir la contaminación ambiental. En este caso, utilicé diferentes recipientes que van a ayudar a clasificar la basura. Puedes hacer lo mismo en casa. Puedes utilizar un recipiente para el vidrio, un recipiente para el papel, uno para el plástico y uno para los desechos orgánicos. Excelente. Recuerda que puedes reutilizar, es decir, utilizar el papel por las 2 caras, reciclar las cáscaras de las frutas y vegetales que sirven como abono para tus plantas y reduce la cantidad de agua que utilizas para las actividades de limpieza. Cuidar de nuestro planeta es responsabilidad de todos y todas. En nuestras manos está el presente y el futuro de las próximas generaciones. Hoy aprendimos sobre las sucesiones ecológicas de los cambios en el medio ambiente producto de los procesos naturales y la actividad humana. Y si te perdiste de algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición en la tanda vespertina. También tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye.